Jazz Jennings fue en su momento celebrada como una pionera, el rostro de una nueva era de visibilidad transgénero. Desde entrevistas virales hasta la fama en la televisión de realidad, ella simbolizaba el progreso, el coraje y la afirmación. Pero detrás de los reflectores, emergió una verdad más dolorosa. ¿Qué sucede cuando una niña se convierte en un movimiento antes siquiera de tener la oportunidad de convertirse en una persona? Esta es la historia de lo que vimos y de lo que nos perdimos. La transición más joven de América. Comenzó de forma inocente, como tantas historias de la infancia, con una niña expresando una verdad simple. Jazz Jennings, nacida en el año 2000 en el sur de Florida, fue asignada como varón al nacer, pero comenzó a verbalizar su identidad de género desde tan solo los 2 años. No soy un niño, decía. Soy una niña. Definitivamente soy una niña. Es lo único que me considero. Al principio, sus padres, Greg y Janet, pensaron que podría ser solo una fase, pero la insistencia solo se intensificó. Cuando Jazz lloraba inconsolablemente al tener que usar ropa de niño o al escuchar pronombres masculinos, sus padres enfrentaron una decisión que pocos podían imaginar en ese entonces: afirmar la identidad expresada por su hija o resistirse a ella. Para cuando Jazz cumplió 5 años, su transición social ya estaba completa. Usaba ropa de niña, tenía el cabello largo y era llamada por el nombre que eligió. Jazz vivía, en todos los aspectos, como una niña. Pero esta no fue simplemente una decisión privada familiar. Estaba a punto de convertirse en un fenómeno público. En 2007, apareció en el programa 20/20 de ABC en una entrevista con Barbara Walters, convirtiéndose en una de las personas trans más jóvenes y visibles del mundo. El segmento fue revolucionario. Una nación observó con asombro y confusión como una alegre niña de 6 años explicaba su identidad con una claridad sorprendente para su edad. Walters lucía impactada. El público se dividió. Algunos aplaudieron a la familia Jennings por su mentalidad abierta y compasiva. Otros los acusaron de imponerle a su hija una etiqueta rígida demasiado pronto. Ese momento, los ojos brillantes de Jazz en la televisión nacional, desató lo que se convertiría en una tormenta mediática. Ya no era solo una niña, era un ícono cultural, un punto de inflamación en un creciente debate global sobre género, identidad, infancia y medicina. Sin embargo, detrás de escena, algo mucho más complejo se estaba desarrollando. La historia de Jazz no se trataba simplemente de autenticidad, sino de control, narrativa y el peso de la representación. Janet Jennings, la madre de Jazz, emergió como una figura poderosa en la vida de su hija. Era ferozmente protectora, profundamente involucrada y determinada a abrir un camino no solo para Jazz, sino también para otros niños trans. Se convirtió en la vocera de facto de la crianza de jóvenes trans, organizando entrevistas, apariciones públicas, y más adelante supervisando la producción de Yam Jazz, la serie de realidad de TLC que seguiría a Jazz durante su adolescencia. Pero, ¿era apoyo o una coreografía? Desde ese momento, la vida de Jazz se volvió inseparable del engranaje mediático. Las cámaras de la televisión de realidad la seguían a la escuela, al consultorio médico, a sesiones de terapia, e incluso en momentos de reflexión privada. Publicó un libro infantil, realizó giras de conferencias y se convirtió en un modelo a seguir para miles de personas. Pero incluso entonces, ya había señales de tensión bajo la superficie, una carga emocional que crecía con cada año. Jazz no solo vivía su verdad, la interpretaba frente a millones de personas. La pubertad en pausa. A medida que Jazz se acercaba a la pubertad, su familia tomó otra decisión audaz y controvertida. A los 11 años, bajo supervisión médica, Jazz comenzó a tomar bloqueadores de la pubertad. Estos medicamentos suprimían el inicio natural de la pubertad, previniendo el desarrollo de características sexuales secundarias masculinas como el vello facial, el engrosamiento de la voz y el crecimiento genital. Sus médicos y su familia lo presentaron como una necesidad médica, una forma de prevenir el trauma de vivir una pubertad que contradecía su identidad. Para muchos en las comunidades médicas y activistas, esto fue un paso afirmativo y progresista, pero otros plantearon preguntas que aún resuenan hoy. ¿Era Jazz demasiado joven para dar su consentimiento a una decisión tan irreversible? ¿Podía una niña comprender realmente las consecuencias a largo plazo de interrumpir su desarrollo natural? Para Jazz, los bloqueadores fueron seguidos por hormonas cruzadas, estrógenos para feminizar su cuerpo. A los 14, su voz no se había profundizado, su complexión seguía siendo ligera, y su desarrollo físico reflejaba el de una niña cisgénero. Por fuera, parecía segura y feliz, pero por dentro,
comenzaron a surgir dudas. En privado, Jazz empezó a grabar diarios en vídeo. En un momento particularmente inquietante transmitido en I Am Jazz, confesó: "Siento que estoy viviendo una mentira. No me siento yo misma". Esa confesión encendió las alarmas para muchos. Durante años, Jazz había sido presentada como la historia de éxito ideal de una joven trans, feliz, sana y floreciente. Pero allí estaba, sentada sola, confundida, cuestionándose. La inquietud ya no era solo emocional, era existencial. Los psicólogos han debatido durante mucho tiempo los efectos de bloquear la pubertad, no solo físicamente, sino también mentalmente. La pubertad no se trata solo de hormonas, se trata de formación de identidad, desarrollo cognitivo y regulación emocional. Al saltarse este proceso, ¿había perdido Jazz algo intangible? Los críticos sugirieron que, al congelar el desarrollo de Jazz, los adultos también habían congelado su capacidad de cuestionar o evolucionar. Nunca supo lo que se sentía madurar de forma natural, desarrollarse junto a sus pares o explorar su identidad en privado. Cada paso de su autodescubrimiento había sido moldeado, documentado y aplaudido públicamente. A medida que los bloqueadores de la pubertad comenzaron a discutirse más en el ámbito político, la experiencia de Jazz se convirtió en un caso de estudio. Para los defensores, su historia validaba la intervención temprana. Para los opositores, era una advertencia aleccionadora. Y para la propia Jazz, la carga de las expectativas, de ser el tipo correcto de persona trans, de sonreír siempre, de abogar constantemente, se estaba volviendo insoportable. Sus entradas de diario no eran solo gritos de ayuda, eran señales de advertencia. Esto no era liberación, era una vida cada vez más desconectada de sí misma. La cirugía que lo cambió todo. Para cuando Jazz Jennings tenía 17 años, su camino se había convertido en un estudio de casos sobre la transición de género temprana, elogiado en círculos académicos, seminarios médicos y foros de defensa trans. Pero debajo de los elogios, se estaba gestando una realidad médica complicada, una que ni siquiera sus médicos habían anticipado por completo. En 2018, Jazz se sometió a una cirugía de confirmación de género, un procedimiento diseñado para construir una neovagina. Fue considerada un hito, no solo para Jazz a nivel personal, sino para el movimiento juvenil transgénero en general. En ese momento, era una de las personas más jóvenes en Estados Unidos en someterse a esta operación irreversible. Pero el tono celebratorio cambió rápidamente. En I Am Jazz, sus médicos fueron francos. Debido a que Jazz había tomado bloqueadores de pubertad desde una edad muy temprana, no había desarrollado suficiente tejido peneano para construir el canal vaginal, una consecuencia anatómica del mismo camino médico en el que se había basado su transición. Como resultado, los cirujanos tuvieron que improvisar, utilizando injertos de piel de su abdomen para compensar la falta de material. Fue un procedimiento delicado y arriesgado. Las complicaciones surgieron en cuestión de días. Jazz desarrolló inflamación, dolor intenso y problemas de cicatrización. La cirugía inicial, lejos de ser un evento único, se convirtió en el comienzo de una agotadora saga médica. Se sometió a múltiples cirugías posteriores para corregir problemas estructurales e infecciones, cada procedimiento agravando el impacto físico y emocional. He tenido muchas cirugías, dijo Jazz en una entrevista posterior, y he tenido muchas complicaciones, pero fueron los momentos tranquilos, los captados fuera de escena o en confesiones, los que revelaron el daño más profundo. Jazz, antes conocida por su optimismo contagioso, comenzó a fracturarse bajo el peso de su experiencia. Hablaba de sentirse disociada, entumecida y como si ya no fuera ella misma. Me siento algo rota, admitió. Esa declaración resonó mucho más allá de la pantalla. Obligó tanto a simpatizantes como a críticos a reconsiderar una verdad difícil, que la cirugía de afirmación de género, aunque salva vidas para algunas personas, puede conllevar riesgos profundos, especialmente cuando se realiza a una edad temprana, bajo el escrutinio de las cámaras y con una investigación a largo plazo aún limitada para guiar el proceso. Lo que se suponía que sería la culminación simbólica del camino de Jazz, su afirmación plena, se convirtió en el comienzo de un capítulo más oscuro. Con cicatrices físicas, emocionalmente agotada, y enfrentando ahora la realidad de un cuerpo reconstruido bajo una presión inmensa, Jazz ya no era solo una pionera, era una paciente, recuperándose no solo de una cirugía, sino también de las expectativas de un mundo que la había convertido en su estandarte. Aumento de peso, depresión y aislamiento. Después de la cirugía, Jazz Jennings se retiró del ojo público lentamente, no de golpe.
Sus publicaciones en redes sociales disminuyeron, sus apariciones se volvieron escasas. Cuando regresó, era diferente, más pesada, más callada, más reservada. La niña de ojos brillantes que una vez inspiró a millones había comenzado una batalla privada con la enfermedad mental. A comienzos de sus 20s, Jazz reveló que había subido más de 100 libras, 45 kilos. Lo que comenzó como una recuperación postoperatoria se convirtió en episodios de atracones, consumiendo pizzas enteras, cajas de donas o miles de calorías en una sola comida. El aumento de peso era tanto un síntoma como una señal. Algo no estaba bien. Estoy en espiral, confesó en el programa. La comida es mi mecanismo de afrontamiento. Con los cambios físicos vinieron los emocionales. La depresión se fue infiltrando, agravada por la ansiedad. A menudo luchaba por levantarse de la cama. Tareas como cepillarse los dientes o asistir a terapia se volvían abrumadoras. A pesar del apoyo inquebrantable de sus padres, especialmente de su madre Janet, Jazz parecía perdida. En una escena desgarradora de I Am Jazz, Janet confronta a su hija en un momento de desesperación. Estás diciendo cosas sin sentido. Solo quiero que te ames a ti misma. ¿Por qué eso es tan difícil? Jazz mira al frente, en silencio. La audiencia vio a una madre desesperada por salvar a su hija del abismo y a una hija que no estaba segura de poder ser alcanzada. La intensidad emocional del momento contrastaba fuertemente con los primeros episodios del programa, donde Jazz parecía intocable, sabia para su edad y con una resiliencia inagotable. Luego vino el desvío académico. Jazz había sido aceptada en la Universidad de Harvard, un logro extraordinario para cualquiera, pero especialmente para alguien que había vivido bajo un escrutinio tan intenso. Pero en lugar de dirigirse directamente a Cambridge, pospuso su inscripción. Su razón: necesito tiempo para sanar. La decisión sorprendió a sus seguidores. Durante años, Jazz había sido un símbolo de progreso y potencial, un ejemplo viviente de lo que significaba prosperar como una joven trans. Ahora estaba dando un paso atrás, admitiendo que no estaba bien, y al hacerlo, rompió la ilusión de que su transición había sido fácil o completa. Ya no era la historia de una pionera rompiendo barreras, era la historia de una joven, aislada por la fama, consumida por la depresión y luchando por recuperar el control de una vida que nunca había sido realmente suya para moldear. Había sido demasiado pronto. A medida que pasaban los años y la sonrisa brillante de Jazz Jennings comenzaba a apagarse bajo capas de fatiga emocional, una pregunta que nadie se había atrevido a hacer durante su ascenso empezó a resonar con más fuerza. ¿Había sido todo demasiado pronto? Incluso quienes apoyaban la afirmación temprana de género se detuvieron a reflexionar. La historia de Jazz, que alguna vez inspiró políticas médicas, charlas TED y directrices escolares, ahora mostraba grietas inquietantes bajo su superficie pulida. ¿Podía una niña de 2, 5 o incluso 11 años comprender plenamente las implicaciones médicas de por vida de una transición que altera no solo el cuerpo, sino también la psique? Esta incómoda línea de cuestionamiento se volvió imposible de ignorar tras un provocador artículo publicado en 2023 en Spiked Online, titulado La tragedia de Jazz Jennings. El artículo no se anduvo con rodeos. Acusaba a los adultos en la vida de Jazz, padres, profesionales médicos y figuras mediáticas, de haber delegado su bienestar a una causa social. Afirmaba que Jazz se había convertido en símbolo primero, y persona después. Alguien atrapada en una narrativa bien intencionada pero implacablemente afirmativa que no permitía dudas, ambigüedad ni exploración. Los críticos se preguntaban si a Jazz se le había robado el desarrollo psicológico natural, la intimidad con sus propias emociones cambiantes, quizás lo más trágico, el derecho a decir, no estoy segura. En su programa, expresó verdades inquietantes, que a menudo eran opacadas por una edición alegre o bandas sonoras animadas. En una escena particularmente impactante, Jazz confiesa, no experimento atracción sexual hacia nadie. No sé si alguna vez lo haré. Su voz es monótona, su expresión, vacía. En ese momento, la imagen de una joven segura de sí misma y floreciente se desvanece en la de una adolescente confundida, posiblemente traumatizada, insegura de su cuerpo, sus deseos y su futuro como ser romántico. Los medios documentaron su transición paso a paso, pero pocos preguntaron el porqué en cada etapa. ¿Por qué se introdujeron bloqueadores hormonales tan temprano? ¿Por qué se programó cirugía antes de la adultez? ¿Por qué nadie registrado cuestionó las consecuencias psicológicas? Estas no eran críticas a la identidad trans en sí, eran críticas a un sistema social, médico y cultural, que, posiblemente,
Trató a Jazz como un prototipo ideológico más que como una niña viva, cambiante y en evolución. A medida que surgían más historias de arrepentimiento o resultados complejos de otras personas que hicieron transiciones tempranas, la historia de Jazz empezaba a parecer no solo única, sino emblemática. La narrativa afirmativa, al parecer, no había dejado espacio para la incomodidad, para los dolores del crecimiento, ni para decir, espera. Y esa omisión pudo haberle costado a Jazz su paz. El desmoronamiento de la figura símbolo de un movimiento. En el punto más alto de su visibilidad pública, Jazz Jennings no era solo un nombre, era una bandera. Una adolescente radiante y articulada que protagonizaba su propio reality show, escribía libros superventas, daba charlas en universidades e incluso inspiraba leyes. Era todo lo que los grupos de defensa trans podían desear. Inteligente, dulce, no amenazante, entrenada para los medios, una imagen del progreso. Pero el pedestal nunca es un lugar seguro donde estar. A principios de sus 20, esa imagen cuidadosamente cultivada comenzó a desmoronarse. Lentamente, luego de golpe, Jazz ya no era el símbolo inquebrantable del éxito trans. Luchaba abiertamente con la depresión, atracones de comida, inseguridad y trauma postquirúrgico. Y mientras ella luchaba, también lo hacía el movimiento que había apoyado su historia con tanto fervor. Los activistas enfrentaban ahora un dilema: cómo encuadrar el colapso de Jazz en un mundo hambriento de narrativas simples. Algunos defensores redoblaron esfuerzos. Insistieron en que el sufrimiento de Jazz no era un fracaso de la transición de género, sino de un mundo aún plagado de transfobia. Decían que, si acaso, sus dificultades demostraban la necesidad de más recursos, más apoyo, más visibilidad. Jazz, argumentaban, era una pionera herida no por su camino, sino por la crueldad de la sociedad. Otros optaron por una vía más silenciosa. Algunas organizaciones LGBTQ, que antes destacaban la historia de Jazz en folletos o programas escolares, comenzaron a distanciarse sutilmente. Ella ya no encajaba en el arquetipo ordenado de adolescente trans feliz, se convierte en adulta trans feliz. Sus lágrimas, su aumento de peso, su aislamiento, eran verdades incómodas en una cultura que aún lucha por demostrar que la transición puede conducir a la plenitud. Y a través de todo esto, el ámbito político observaba. Los comentaristas conservadores aprovecharon el dolor visible de Jazz para argumentar en contra de la atención afirmativa de género para menores. Clips de I Am Jazz se volvieron a compartir fuera de contexto. Titulares decían, miren lo que le hicieron. Para ellos, Jazz ya no era un caso de esperanza, sino un exceso. Se convirtió en una figura trágica usada como accesorio en los debates de la guerra cultural. Su voz fue silenciada mientras ambos bandos gritaban sobre su imagen. La propia Jazz se mostraba cada vez más agotada. En momentos privados, expresaba su cansancio, no solo por sus luchas, sino por la carga de ser un símbolo. Solo quiero ser yo, dijo una vez en voz baja. No alguien sobre quien la gente discute. Pero después de casi 2 décadas bajo los reflectores, la identidad de Jazz ya no le pertenecía solo a ella. Pertenecía a paneles, aulas, legislaturas estatales y foros de Internet. Le habían asignado un nuevo tipo de género, el de representante, un papel que ningún niño debería verse obligado a cargar. Y ahora, habiendo soportado los procedimientos, los aplausos, el trauma y la reacción en contra, la pregunta permanece: ¿quién es Jazz Jennings cuando finalmente se encienden las cámaras? Una familia dividida por la defensa. Durante años, la familia Jennings se presentó como un frente unido, aliados firmes navegando un mundo hostil por el bien de su hija transgénero. Su hogar era un espacio de afirmación, planificación médica, reuniones de producción televisiva y entrevistas de prensa. Para el mundo exterior, era un modelo de amor incondicional y crianza progresista. Pero las grietas siempre estuvieron ahí. Simplemente no aparecían en los momentos destacados. Janet Jennings, la madre de Jazz, siempre fue la voz más fuerte de la familia. Desde el principio, fue la guardiana, coordinando los tratamientos hormonales, presionando para la cirugía, defendiendo las decisiones de Jazz y las suyas propias ante los escépticos en línea y en la televisión nacional. En entrevistas, se presentaba como una madre guerrera, protectora, apasionada, intransigente. Pero a medida que las luchas emocionales y físicas de Jazz se intensificaban, también lo hacía la frustración de Janet. El tono de apoyo comenzó a resquebrajarse. En las últimas temporadas de I Am Jazz, los espectadores vieron momentos sorprendentemente crudos. En una escena, Janet se sienta frente a su hija en la cocina.
Su voz se eleva, su rostro enrojecido por el cansancio. He pasado por esto contigo durante demasiado tiempo. Solo estás poniendo excusas. Jazz, con la mirada vacía y cargada de tristeza, no responde. No fue solo una pelea familiar. Fue símbolo de algo más profundo. De la tensión invisible entre el amor y el control, la protección y la proyección. La dinámica entre madre e hija había cambiado. Janet había llevado durante mucho tiempo la bandera de la defensa trans, pero ahora los críticos comenzaron a preguntarse, ¿se trataba del bienestar de Jazz o de preservar una historia a la que todos se habían comprometido a contar? Incluso los simpatizantes se encontraron luchando con preguntas incómodas. ¿Acaso Janet, en su urgencia por proteger y promover, había fallado en detenerse y escuchar verdaderamente el dolor de su hija? ¿Había sido Yasmín arrastrada por una marea de afirmación tan poderosa que ni siquiera sus propios padres podían ver cuando necesitaba detenerse y respirar? Un coro creciente en Internet acusó a Janet de excederse. Algunos la llamaron la mamá del escenario de un movimiento. Una mujer tan incrustada en la narrativa del progreso que no podía soltarla, incluso mientras su hija se desmoronaba en silencio. Cada crisis, cada sesión de terapia, cada confesión incómoda se transmitía en televisión, empaquetada para el consumo masivo. Mientras tanto, otros miembros de la familia mostraban signos de agotamiento. Los hermanos de Jazz expresaban preocupación en tonos apagados. Su padre, Greg, quien alguna vez fue un contrapeso calmado ante la intensidad de Janet, aparecía cada vez más desconectado en los episodios, observando en silencio en lugar de intervenir. El centro emocional de la familia había cambiado, y nadie sabía realmente dónde pararse ya. El público alguna vez vio a los Jennings como un símbolo de esperanza. Ahora se veían como lo que realmente eran: una familia atrapada en la maquinaria de la defensa, los medios y decisiones irreversibles. Una familia que intentaba apoyar a su hija mientras lidiaba con las consecuencias de convertirla en un ícono nacional. Y la pregunta más dolorosa quedaba flotando como un fantasma: ¿se le permitió a Jazz crecer de forma orgánica? ¿O fue acelerada porque el mundo necesitaba una historia más de lo que necesitaba que ella estuviera completa?